Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarte al programa del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de lo que pasa en nuestros huesos a medida que envejecemos. Y quiero hablar en particular de este padecimiento que es la osteoartritis. La osteoartritis a veces lo hemos escuchado con otro nombre, como por ejemplo artritis, artrosis, las reumas, que por ahí dicen, se refiere a todo este conjunto de degeneración articular que comprende lo que es la osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad de las articulaciones en la que los tejidos de la articulación que va a estar afectada se van deteriorando a medida que avanza el tiempo. Este es el tipo más frecuente de artritis y es más común en las personas mayores de 60 años. Con artritis me refiero a esta situación en la que una articulación se inflama. Hay muchos tipos de artritis. La artritis reumatoide es completamente diferente a la osteoartritis u osteoartrosis y viene siendo por un problema más bien del tipo degenerativo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Cómo están las estadísticas? ¿Quién la padece más? Se dice que la prevalencia en México es más o menos del 10.5% de la población. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. El 11.7% de las mujeres tiene osteoartritis en algún grado versus el 8.7% de los hombres, aunque también estas estadísticas varían dependiendo de la región que estamos estudiando. Por ejemplo, en Chihuahua y en el norte parece ser que la osteoartritis es una situación que afecta más a las personas. Entonces, en Chihuahua el 20.5, o sea, fíjate, casi el doble de la prevalencia de todo el país. En Chihuahua o en Nuevo León el 16.3, en la Ciudad de México 12.8% de la población. Y esto quizá tenga que ver con algunos factores de riesgo que vamos a ver más adelante, específicamente hablando del peso de las personas. Por lo general, las personas que viven con osteoartritis tienen dolor en las articulaciones que después de descansar, ¿no? Mejora, ¿no? La rigidez entonces es la incapacidad para moverse con facilidad y las articulaciones que vamos a ver más afectadas por la osteoartritis son, en primer lugar, las manos, en los pulgares específicamente, la base y los extremos de los pulgares y también en los extremos de los demás dedos. Generalmente la osteoartritis lo que va a degenerar más empieza de la mano de arriba hacia abajo. Empezamos con los nudillos más distales, los más lejanos, porque si afecta esta parte de nuestra mano, bueno, estamos hablando de otra posibilidad diagnóstica, pero las manos es una de las articulaciones más afectadas por la osteoartritis, pero también se afectan con mucha frecuencia las rodillas, la cadera, pero también otras articulaciones que generalmente no pensamos que pueden degenerarse, el cuello, la espalda baja, inclusive la articulación temporomandibular, que es esta articulación que hace que podamos abrir y cerrar la boca y por lo tanto masticar, también puede verse afectada por esta situación degenerativa. Ahora, como cualquier padecimiento, como cualquier enfermedad, la osteoartritis afecta a cada persona de manera diferente. Hay algunas personas que una degeneración leve o mínima causa mucho síntoma o mucho dolor y al contrario, hay personas que tienen un desgaste articular bárbaro, profundo y severo y el dolor es mínimo o incluso inexistente. Las mujeres tenemos más probabilidad de padecer osteoartritis, ya lo veíamos cuando hablamos un poquito de la prevalencia en México y a medida que avanza la edad es otro factor de riesgo, ¿no? Entonces, mujeres mayores de 50 años vamos a tener más posibilidad de presentar esta situación en nuestros huesos. Ahora, esto no es algo exclusivo de las personas mayores, la osteoartritis se puede presentar también en personas jóvenes que por lo general viene después, o sea, como consecuencia de una lesión articular, por ejemplo, atletas, ¿no? O alguna situación que hubo en la infancia, no sé, te caíste, te fracturaste, hubo un mal alineamiento después de una fractura, un mal tratamiento en algún esguince en la juventud. Y también hay personas que nacen con situaciones osteomusculares congénitas que hacen que la alineación articular no sea la adecuada y pues bueno, esto dará
dará pie a que se presente en edades más jóvenes esta degeneración articular. Ahora, ya hablábamos un poquito, pero ¿cuáles son verdaderamente los síntomas de la osteoartritis? Bueno, con frecuencia los síntomas empiezan a surgir lentamente, son lentamente progresivos y por lo general comienzan en una o unas cuantas articulaciones, ¿no? Oye, Mónica, es que sabes que como que me duele aquí, siento que este dedo se me está yendo de lado, o sabes que la rodilla me está empezando a molestar cuando me levanto. Sin embargo, a medida que progresa esto y que avanza nuestra edad y si no mejoramos factores de riesgo que podemos controlar, esto puede ir avanzando a otras articulaciones, ¿no? Entonces, los síntomas más frecuentes de la osteoartritis incluyen dolor al usar la articulación. Si la articulación está inflamada porque la degeneración articular hace que perdamos cartílago entre las articulaciones y al perder este cartílago por el proceso natural de envejecimiento, los huesos pueden hacer que choquen y no es normal que choquen. Entonces, este choque entre la articulación pues genera dolor. Entonces, cuando nosotros lo movemos, mueves la rodilla, mueves tu codo, doblas tus dedos, flexionas la muñeca, choca hueso con hueso y eso genera dolor. Entonces, el dolor de la osteoartritis es muy característico, que es al usar la articulación. O sea, en reposo no te va a doler. De hecho, mejora con el descanso, que es un síntoma cardinal para hacer la diferencia con otros padecimientos reumatológicos como artritis reumatoide. Ahora, sin embargo, a medida que progresa este padecimiento, sí puede haber dolor incluso en reposo, pero de manera inicial es un dolor al usar la articulación. Puede haber también rigidez articular, que era esto que decíamos de dificultad para el movimiento, que por lo general y en la gran mayoría de los casos tiene una duración menor de 30 minutos en la mañana o después de descansar por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces está rígida tu articulación, primero te dolió porque empezaste a, no sé, usar la computadora, un trabajo manual, descansa y sentiste rígido, ¿no? Descansaste 30 minutos y entonces el reposo ayuda a que la articulación se desinflame y se te quita también la rigidez, ¿no? Puede acompañarse en ocasiones y ya en etapas más avanzadas, hinchazón o edema de la articulación o alrededor de esta, especialmente, acuérdense, después de usarla mucho. O sea, la osteoartritis es una situación de desgaste articular que entre más lo usas, más te va a doler, más se va a inflamar y entonces en el uso se puede también hinchar. Obviamente todo esto puede llevar a medida que evolucione el padecimiento a que tengas una incapacidad para mover la articulación o mucha dificultad, ya sea por dolor o por límite mecánico, o sea, que ya no dé la flexión o la extensión de la articulación. Y otro de los síntomas que también nos dicen mucho es que sienten floja la articulación o inestable, ¿no? Como que, oye, Mónica, es que camino y siento que la rodilla entra y sale, ¿no? Entonces, esa sensación también se puede presentar como síntoma de la osteoartritis. Ahora, ya decíamos que a medida que avanza el tiempo y si no damos un tratamiento, si no lo detectamos y seguimos con los factores de riesgo modificables sin modificarlos, los síntomas van a empeorar con el tiempo y algunas actividades te resultarán más difíciles de realizar, como cuáles, subir o bajar escaleras, ¿no? Esto es mucho cuando hay osteoartritis de rodillas, les cuesta muchísimo trabajo subir y bajar escaleras o sentarte o incorporarte de una silla, de un sillón, inclusive del baño, de la taza del baño, agarrar un sartén cuando ya hay osteoartritis de la mano, caminar, ¿no? O sea, caminar mucho, nuevamente usas mucho la articulación y puede precipitar dolor o incapacidad para hacerlo. Y además, entonces, esto va de la mano, todos estos síntomas, pues obviamente generan dolor y el dolor se puede acompañar de cansancio y el cansancio te lleva también a un estado emocional bajo, de tristeza, de depresión, inclusive problemas para dormir, que puede ser por el mismo efecto del dolor de la articulación o por esta parte emocional, porque si perdemos actividad, si perdemos autonomía e independencia de las cosas que nos gustan hacer y ahora ya no puedo ni siquiera abrir esto, ya no puedo bajar de mi departamento porque solo hay escaleras, no puedo ir a la plaza porque no hay elevadores o no hay acceso, pues eso obviamente merma nuestro estado emocional y eso puede afectar también
a nuestro sueño, como lo hemos visto en ocasiones previas. Ahora, ¿cuál es la causa de osteoartritis? O sea, ¿por qué una persona desarrolla osteoartritis? Los cambios que existen en el tejido articular pueden hacer que se degeneren partes de la articulación. Ya decíamos que lo normal de una articulación es que entre cada unión de hueso haya un cojinete, ¿no? Un cojinete que generalmente está formado por tejidos cartilaginosos y ricamente proteicos, pero todos estos componentes, conforme avanza la edad y evoluciona el tiempo, se degeneran, ¿no? Entonces se vuelven cojinetes adelgazados, se vuelven cojinetes deshidratados y eso hace que la articulación tienda a chocar, ¿no? Sin embargo, existen ciertos factores que pueden hacer que tengas más riesgo de presentar estos cambios. La edad, indudablemente, lo hemos dicho en repetidas ocasiones a lo largo de esta plática, y por ahí mencionábamos al principio que un peso elevado, sobrepeso u obesidad, hará que tengas más riesgo de presentar esto. ¿Por qué? Porque los huesos de tu cuerpo están sosteniéndote, ¿no? El tejido esquelético, el sistema esquelético es nuestro tejido de sostén. Entonces, si tenemos un sobrepeso, hará que tengamos más carga que, valga la redundancia, que cargar, y eso limite más esta situación o sea, choca más, la pones con más tensión y más se va a degenerar. Otro antecedente es que hayas tenido cirugías previas en esa articulación, no importando la edad. Ya decíamos que a lo mejor si tuviste o sufriste una fractura cuando eras adolescente, joven, niño, un esguince, pues esto cobramos la factura años después. Y más si hay una cirugía articular previa. El uso excesivo de movimientos de la articulación, ¿no? Cuando llegan a la consulta conmigo, especialmente las mujeres de Moni, mira mis manos, ¿no? Y tienen estos nódulos que se presentan aquí en los nudillos de Bouchard y Geverdin. Mi pregunta inmediata es, ¿en qué trabajabas? ¿No? A lo mejor estabas mucho en una máquina de escribir, muy manual, o te gustaba mucho bordar, tejer, o cocinar mucho, lavar, ¿no? Todo, entre más utilicemos la articulación, más entonces vamos a tener riesgo de degenerarla o desgastarla, como por así decirlo, de manera temprana. Y algo muy importante son antecedentes familiares de osteoartritis. Si bien la osteoartritis no es una enfermedad hereditaria, es decir, no significa que si yo le voy a pasar a mis hijos a fuerza la osteoartritis, sí existe un patrón familiar en el que específicamente si tu mamá y tú eres mujer tuvo osteoartritis, será más probable que tú vayas a tener esta condición. Ahora, ¿existe alguna prueba para la osteoartritis? O sea, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la osteoartritis? En realidad no existe una prueba única, inequívoca e infalible para nosotros diagnosticar osteoartritis. Sin embargo, médicamente tenemos que evaluar la articulación. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero hacemos obviamente una historia clínica y dirigida a esto de me duelen las manos. Oye, ¿te duele más cuando los mueves o te duele más cuando estás en reposo, ¿no? Hacer un examen físico, tocar la articulación, ver los arcos de movilidad, ver qué tanto puede moverse tu articulación o hasta dónde hay dolor o no hay dolor en la articulación. Podemos pedirte, según lo considerado por el médico, radiografías, que inicialmente es el estudio de gabinete o de imagenología que solicitamos, inicialmente radiografías. Sin embargo, en algunas ocasiones es muy valioso pedir estudios más sofisticados como una resonancia magnética de la articulación, porque en la resonancia podemos ver tejidos que en una radiografía simple no podemos ver, como puede ser la delimitación así perfecta del músculo, ligamentos y tendones. Hay veces en los que tenemos que pedir algunos exámenes de sangre para descartar otras causas que puedan estar inflamando las articulaciones. Existe algo que se llama artritis reactivas, y estas artritis reactivas vienen secundarias o como consecuencia a una infección, ¿no? Entonces tuviste una infección en la garganta, tuviste una infección gastrointestinal, tuviste una infección en vía urinaria y de repente te empiezan a doler las articulaciones, ¿no? Entonces a esto se refieren las artritis reactivas, y en ocasiones es importante corroborar con algunas
unas pruebas séricas en sangre para hacer el diagnóstico. Y hay veces en las que si sospechamos algún otro tipo de inflamación o hay lo que llaman como derrame de líquido, pues tomar muestras de líquido articular para analizar ese líquido y ver por qué se está inflamando la articulación. Ahora, ¿cómo tratamos la osteoartritis? O sea, ¿cuál es el tratamiento de esta degeneración articular? Es importante decir que el tratamiento va en función a ciertos objetivos que les quiero compartir. El primero es reducir el dolor y los síntomas. Si yo ayudo a que tengas menos dolor, menos síntomas, tú vas a ser más funcional, más autónomo, te vas a sentir mejor y tu vida la vas a poder vivir de una diferente manera. Entonces, uno de los principales objetivos, si no es que es el principal objetivo, es la reducción de los síntomas y del dolor. Ahora, como segundo objetivo es mejorar la función articular. Ya decíamos que a veces hay límites, ¿no? O sea, como, ay, ya no puedo bajar más, o sabes que Mónica, ya no puedo hacer el cuello más acá. Entonces, mejorar la función articular es uno de los objetivos también a seguir después del control del dolor. Importantísimo evitar el progreso, ¿no? O sea, evitar que empeore esto a pasos acelerados y sin lugar a dudas esto llevará a que mantengamos o mejoremos la calidad de vida de las personas que aquejan este tipo de enfermedad. Por lo general, dicho esto de los objetivos, el tratamiento de la osteoartritis entonces va a incluir primero ayudar con algunos medicamentos analgésicos, ¿no? Lamentablemente en osteoartritis no hay como tal medicamentos modificadores de la enfermedad, no hay como tal algo que detenga la degeneración articular. Sin embargo, hay tratamientos de sostén que ayudan a que cuando es relacionado a pérdida de cartílago articular o de degeneración o por desgaste, hay algunos compuestos que nos ayudan a que esta articulación o este cartílago articular no regenere, no va a regenerar. Si alguien te dice que va a regenerar, eso no va a pasar con el colágeno, por ejemplo, pero sí podemos enlentecer un poquito el desgaste o la pérdida del colágeno. Entonces, seguramente han escuchado por ahí que el colágeno o que de repente me hablan de cartílagos de tiburón y que de escorpión. Estos productos que son muy naturales y de origen animal, la situación es que las cadenas de aminoácidos que trae el colágeno no son las suficientes, o sea, en tu estómago se desbarata todo y en realidad aprovechamos poco, ¿no? Entonces, una cápsula de cartílago de tiburón a lo mejor necesitaríamos 25 para completar una dosis de un colágeno hidrolizado con grado farmacéutico que puede ayudar un poco más en tus articulaciones. También existen otros complejos que traen glucosamina, ácido hialurónico y hay algunos medicamentos que inyectan directo en las articulaciones que sí ayudan un poquito a la regeneración y al mantenimiento de este cartílago. Sin embargo, eso es algo que no todas las personas son candidatas y deben de acudir con un médico ortopedista para ver si son o no candidatos a este tipo de medicamentos. Ahora, los analgésicos. Los analgésicos son importantes porque ya decíamos que uno de los objetivos principales, si no es que el más importante, es el manejo, el control del dolor y control de los síntomas. Entonces, nadie merece vivir con dolor. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que el dolor es actualmente considerado incluso un signo vital. Entonces, el manejo del dolor es primordial en este padecimiento. Y existe una pirámide analgésica de la Organización Mundial de la Salud donde debemos de ir escalando poco a poco. El tratamiento inicial es con analgésicos de baja potencia y vamos subiendo. Hay personas que se mantienen muy bien con paracetamol, ¿no? A dosis medias, bajas o altas y así pueden estar durante años. Pero hay pacientes en los que esto no es suficiente. Entonces, tenemos que escalar el tratamiento. Sin embargo, estos tratamientos deben de ser siempre acompañados por supervisión médica. ¿Por qué? Porque todos los analgésicos tienen el potencial de generar efectos adversos como sangrados de tubo digestivo, enfermedad renal, empeoramiento de la presión arterial si es que viven con hipertensión. Entonces,
Estas medicinas que les llamamos AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos como el ketorolaco, como el diclofenaco, como el ibuprofeno, como el naproxeno, que sí quitan el dolor porque son potentes, pero estarlos consumiendo de manera crónica y sin supervisión médica pueden generar estos efectos en estómago, riñón y corazón. Entonces, siempre debes de ir acompañado de una supervisión de tu médico para el tratamiento de esta situación. Ahora, la osteoartritis es una enfermedad en la que nosotros como pacientes tenemos mucho control sobre el empeoramiento. Hay muchas cosas que podemos hacer que no implican medicamentos que pueden ayudar a mejorar la articulación. Hacer ejercicio, o sea, la fisioterapia, la actividad física es fundamental. Oye, Mónica, pero me duele la rodilla, ¿cómo me voy a poner a caminar si es lo que me duele? Sí, pero si te duele y no te mueves y más se anquilosa y más se degenera, menos te vas a mover, más te va a doler y entonces es justo el círculo vicioso. Hacer actividad física va a ayudar a que reduzca el dolor y la rigidez de tus articulaciones. Además, va a aumentar la flexibilidad y la fuerza muscular. Sin embargo, este tipo de ejercicios para cada tipo de osteoartritis debe de ser indicado por un fisioterapeuta o un ortopedista para que no generemos lesiones, ¿no? O sea, en general, la natación es un ejercicio muy completo donde el punto positivo o la ventaja es que no estamos cargando ningún peso, ¿no? Entonces podemos ejercitar y podemos estar moviendo nuestros músculos, nuestros huesos, sin necesidad de tener una fuerza y una resistencia. Otra cosa que podemos hacer como pacientes es controlar nuestro peso. Esto va a ayudar indudablemente a reducir la tensión y la fuerza que ejerce el peso sobre las articulaciones. Y si mejoramos la presión que tiene la rodilla, el coxis, tu codo sobre tu cuerpo, esto indudablemente va a ayudar a reducir el dolor, ¿no? Y reduciendo el dolor mejoraremos la movilidad, ¿no? Específicamente esto del peso es sumamente importante para las osteoartritis de rodillas y de cadera, ¿no? O sea, todo este hueso de nuestra cadera, incluido el coxis, ayuda mucho a mantener un peso adecuado. Y otra de las recomendaciones es usar ortesis o estos auxiliares o aparatos ortopédicos que ayuden a un poquito mitigar la carga o repartir el peso, como por ejemplo con un bastón, con una andadera, alguna de estas ortesis que si te las recomendamos, tenemos esta falsa percepción de que los bastones y las andaderas son para personas viejas y la realidad es que no. Si tu articulación lo requiere, por lo menos en una etapa de rehabilitación, creo que es importante considerar esta parte. Ahora, la osteoartritis es un padecimiento y una enfermedad que ya decíamos genera cambios en nuestro estilo de vida, cambios en nuestra calidad de vida, porque a veces nos vemos inmersos en no poder hacer las cosas como quisiéramos. Entonces, quiero darte algunas recomendaciones de cómo nos podemos adaptar a esta situación, porque hay muchas cosas que podemos hacer para aprender a vivir con esto, ¿no? Entonces, y que no precisamente son farmacológicas, ni naturistas, ni productos milagros, como por ejemplo aplicar calor para reducir el dolor en las articulaciones. Muchas veces el dolor empieza ya en enfermedades más que están en estadios más avanzados. Me dicen, oye, Moni, es que abro mi ojo y ya me duele la rodilla desde que despierto, ¿no? Entonces, la recomendación que yo siempre les doy es, como cuando hacemos ejercicio debemos de calentar, calentemos tus articulaciones antes de levantarnos de la cama, ¿no? Entonces, tener ahí en tu buró un, una esponjita, un cojín eléctrico, una bolsita de semillas caliente para darle tiempo a tu articulación que empiece a calentarse y entonces ya después favorecer el movimiento. Ahora, lo que decíamos de las ortesis, no satanices el uso de un bastón o de una andadera si es necesario. Esto te ayudará a moverte con mayor seguridad y estabilidad. Y si tienes más seguridad y estabilidad, esto también va a disminuir el dolor, porque si te duele la rodilla derecha, ¿no? Y no quiero usar bastón porque no, eso es de viejitos. Pero si te ayudas con un bastón, aligeras la carga de la rodilla derecha, tienes más seguridad, tienes menos riesgo de tener una caída y eso indudablemente también mejora
el dolor. Si tienes artritis en tus manos, a veces puede resultarte útil utilizar objetos que te ayuden a agarrar y abrir objetos como abridores de lata eléctricos, ¿no? O este tipo de cosas para evitar que tú tengas que hacer mucha fuerza. Evita movimientos repetidos de la articulación como agacharte frecuentemente, ¿no? Esto específicamente para columna, cadera e inclusive rodillas. Nuevamente, si estamos usando constantemente la articulación, más va a haber fricción y más va a haber dolor, ¿no? A veces puede ser que el médico ortopedista o incluso el fisioterapeuta te recomiende el uso de plantillas o zapatos especiales que pueden ayudarte a apoyar las articulaciones para reducir el dolor en esa área, ¿no? Y esto puede ser de utilidad específicamente cuando nos incorporamos, cuando te levantas de una silla o de la cama, ¿no? Y pues bueno, la realidad es que existen también grupos de apoyo, ¿no? Porque este padecimiento puede ser de verdad realmente catastrófico en una persona que limite su movilidad al ya no poder salir de su casa, ¿no? Entonces, el estar en contacto con personas, lo que siempre he dicho, las redes de apoyo social, las visitas médicas para ayudar a mejorar la calidad de vida son fundamentales también en este padecimiento. Espero que el día de hoy la plática haya sido de tu interés y agradezco mucho que te hayas conectado. Que tengas una excelente tarde. Hasta pronto.